Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40 y vamos a hablar del tema de la última semana. Sin duda, durante el proceso de democratización de México, de salir de un régimen de 70 años, parte de los logros ciudadanos y de los partidos y de la oposición democrática fue que el gobierno primero fuera obligado a dar información, que las elecciones se prepararan de manera independiente y pues que ninguna empresa pudiera capturar al gobierno mediante contactos políticos o lo que fuera, y para eso se crearon unos organismos autónomos. Bueno, ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar estos organismos autónomos bajo la idea de que esto podría ahorrar supuestamente 1,000 millones de pesos, pero pues cuando uno pesa las dos cosas, pues ahí entran muchas dudas y hay una gran polémica sobre esta propuesta. Para hablar del tema tenemos con nosotros a Mariela Ibarra, que es la editora de Expansión Política, y a Purificación Lucena, ella es la editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo están? Cuéntenme un poco, Mariel, cuéntanos de dónde viene esta propuesta y qué tanto la ves viable. Gracias, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Pues sí, como dices tú, en los últimos días, en la última semana, este es el tema que ha venido pues acaparando la atención de la opinión pública, digamos, en bastantes medios de comunicación y entre las organizaciones sociales también. Sí, esta es una propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en una de las conferencias de prensa la semana pasada, en donde dijo que ya estaba preparando junto con su gabinete una reforma para que las secretarías pudieran absorber a los organismos autónomos, a algunos organismos autónomos. Él hablaba evidentemente de los reguladores y de organismos autónomos como el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En realidad, no presentó, digamos, en qué consistiría. Dijo que todavía estaba el plan y que lo estaban haciendo, pero el solo hecho de nombrarlo, digamos que ya ha causado bastante revuelo, pues como te comentaba, en la opinión pública. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una decisión del jefe del Ejecutivo que justamente viene a coronar 2 años de críticas a los reguladores y a los organismos autónomos. Recordemos que esto no es nuevo, esto desde que él entró al gobierno ha venido, digamos que atacando, ha venido criticando el papel que han jugado pues estos organismos desde su creación pues a la fecha, ¿no? Evidentemente, algunas de los razones que él da es una razón económica, que estos organismos cuestan muchísimo a la sociedad y que justamente en tiempos como ahorita de la pandemia y en donde se tienen que comprar muchas vacunas anti-COVID, pues estos recursos servirían justamente para poder allegarse pues de todos los implementos y todo lo que hace falta para atender la emergencia. Pues sin duda una propuesta polémica, pero hay un aspecto económico fundamental en esto. Los reguladores autónomos pues se encargan de supervisar sectores como es la energía o las telecomunicaciones, que son esenciales para el mundo actual, o la competencia entre los mercados para evitar que las empresas abusen de los consumidores. Y el hecho de que estén fuera del gobierno es esencial para que no haya una captura por parte de las compañías, ya sea del legislativo o del ejecutivo. Entonces, Puri, cuéntanos cómo ha sido recibido esto desde el sector empresarial. Así es, esto se ve como un golpe más a la certidumbre jurídica que ya venía, de hecho, bastante tocada en los últimos meses. El año pasado fue también bastante duro en este sentido. Y el hecho de que los organismos autónomos se incluyan en la parte de gobierno justamente se ve como pues un freno a la inversión, ¿no? Porque al final el gobierno estaría siendo juez y parte en esta parte. Y como tú dices, Alberto, no olvidemos que los organismos autónomos han hecho mucho por el consumidor, ¿no? Parece que están ahí, que es un ente, pero realmente el IFT ha regulado y ha promovido, ¿no? que haya una bajada en los precios del servicio de telefonía. En los últimos 7 años, por ejemplo, ha bajado un 40% la telefonía móvil. O recordemos las investigaciones que ha hecho COFESE en materia de cosas tan básicas como el precio de la tortilla, ¿no? Entonces, creo que también es bueno poner un poquito en contexto qué hacen estos organismos a favor del consumidor para entender por qué es tan importante, ¿no? No solamente estamos hablando de una medida del gobierno, de estar en contra o a favor, sino simplemente qué están haciendo estos organismos a favor del consumidor y a favor del ciudadano, ¿no? De ahí que sea tan importante valorar qué va a pasar con esto. Y una de las consecuencias quizás es en el sector energético, donde pues la reforma energética se dedicó a atraer inversiones y a generar unas condiciones de mercado que hicieran competitivas a las empresas, pero pues parece que
pues la experiencia que hemos tenido en los 2 últimos años, donde estas instituciones dejaron de ser autónomas un poco, pues ha traído también consecuencias muy negativas en el sector energético, ¿no? Sí, creo que en donde ha sido más evidente cómo el gobierno ha ido captando a esos organismos es en la parte de energética, como dices, ¿no? Porque desde que empezó este sexenio ha habido una a veces más evidente, otras veces un poco más difusa, pero sin duda ha habido una especie de línea marcada hacia los organismos reguladores para que estos favorezcan a CFE y Pemex. Empezó en 2019 siendo un poco más, menos evidente, más a nivel documentos y demás. Ahora se ha hecho abiertamente. Al gobierno no le ha dolido hacerlo abiertamente, lo hemos visto en las conferencias. Y realmente esta batalla que venían peleando las empresas de energía ahora ya se va a trasladar un poco a todo, ¿no? Hablemos un poco de cómo también están protegidos estos organismos, porque en la parte de energía justamente, mientras que el IFT, por ejemplo, sí hay un capítulo en el TEMEC que habla de la necesidad de tener un organismo autónomo, ¿no? Igual con COFESE, en la parte de los reguladores de energía, incluso su mención en la Constitución está un poquito más difusa, o sea, sí están recogidos, pero no están mencionados tan claramente como en el tema de IFT y COFESE. Entonces, la parte de energía sería un poquito más fácil para el gobierno poderlos integrar en el gabinete. Bueno, evidentemente eso ya es mi opinión personal. Sin duda, pues proteger a CFE y a Pemex, que son empresas que se ha demostrado que son grandes empresas, pero tienen muchas ineficiencias y trabajan con un modelo de negocio absolutamente, con muchas oportunidades de mejora. El hecho de protegerlas sin duda no les va a ayudar y las va a hacer aún más ineficientes en contra del consumidor. Pero bueno, eso es mi opinión. Mariel, los organismos de temas más políticos es el INAI, el que se encarga de la transparencia del gobierno y de que comparta y que el gobierno esté obligado a darnos información a los ciudadanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se trata de evitar los abusos y que ha sido clave en los casos, por ejemplo, de violación de derechos por parte del Ejército durante los sexenios de Calderón. Cuéntanos un poco, Mariel, bueno, primero, ¿qué tan blindados están estos? Nos acaba Puri que hay blindaje constitucional y dentro del TEMEC para algunas de las entidades, para las 3 entidades que están en negocios. ¿Qué tanto están blindadas estos organismos de política y qué perspectivas estás viendo a mediano plazo? Bueno, sí, si bien estos organismos no tienen, digamos que, como lo bien lo explicaba Purificación, este asunto regulatorio que puede, digamos que dar un beneficio muy tangible a la ciudadanía con la baja de precios, la competencia y todo esto, vaya, estos organismos son fundamentales para la democracia. Hablo del Instituto Nacional de Transparencia, evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son fundamentales para una cultura de rendición de cuentas, para una cultura de acceso a la información y de participación ciudadana. Es decir... Perdón, Mariel, pero también para... O sea, también es dinero. O sea, al fin y al cabo, si queremos saber cómo se gastan los recursos públicos, esta es una de las pocas vías que hay para conocerlo. O sea, a eso iba. Es decir, no es tan tangible como bajar los precios, como son los reguladores, que son muy importantes, pero estos organismos le hacen un bien a la democracia, al crecimiento del país, y que justamente teniendo un Estado de Derecho y teniendo una democracia sana, pues es como también pueden llegar muchísimas más inversiones al país. El país tiene una confianza, ¿no? Y justamente eso es digamos que el objetivo que tienen estos institutos, y por lo cual si hay pues alertas de que se puedan desaparecer o absorber por estos otros organismos. A ver, evidentemente el que estén absorbidos por secretarías federales, pues ahí le quita total, digamos que vigencia y valor a lo que estos organismos hacen, porque uno no puede ser juez y parte. Las secretarías no pueden ser justamente las que velen por la propia transparencia. Y aquí solamente recordar, si nos vamos justamente al Instituto de Transparencia, recordar cómo han subido las impugnaciones por falta de respuesta o por respuestas que no son convincentes a los usuarios que van a hacer peticiones de información, cómo han subido en esta administración. Es decir, esta administración o el actual gobierno dice que no es necesario un organismo de transparencia porque ellos son los vigilantes de la transparencia, y incluso se ha ofrecido que en 72 horas se podrían dar respuestas a todas las peticiones de información que los usuarios hagan al gobierno. Esto, lamentablemente, quiero decirles que no es así. Basta ver todas las peticiones que se han negado por parte del gobierno y que han venido incrementando en comparación a los gobiernos pasados. Entonces, digamos que ahí hay un dejo de duda entre las organizaciones
entre periodistas, evidentemente, entre investigadores, académicos, que el gobierno pudiera ser mucho más transparente de lo que ha sido ahora, porque realmente no lo ha demostrado. Sin duda. Bueno, por ejemplo, también el tema económico. O sea, por ejemplo, COFESE, pues solo 37 de los miles de procesos que ha visto COFESE en los últimos años, solo 37 de esos casos nos han ahorrado a los consumidores 25.000 millones de pesos. Sin duda, mucho más que los 1.000 que toda esta reforma supuestamente nos iba a traer. Entonces, sin duda, lo que es un reto de reforma. Puri, ¿cómo ves tú esa posibilidad de reforma, de mejorar estas instituciones, mejorar los nombramientos, pues quizá revisar los costos? No sé, ¿qué tanto se está pensando en eso? Bueno, pensando en eso, el gobierno desde luego no está, pero creo que ahí Mariel tocó un tema clave, ¿no? Y es, hay mucha área de mejora. Ok, mejoremos, ¿no? Creo que las cosas, si algo está roto, no se arregla rompiéndolo más, sino viendo cómo se puede solucionar. Creo que, por ejemplo, hemos visto todo el año pasado, el anterior también, toda esta telenovela que se formó en cuanto a los nombramientos, ¿no? En la CRE, el enfrentamiento que hubo con el presidente de la CRE y el gobierno. Realmente hay un área de mejora increíble, eso es verdad, tampoco vamos a defender aquí que tienen que quedarse como están, hay que mejorarlos, hay que fortalecerlos, pero sin duda no hay que olvidar sobre todo el papel que estos organismos ejercen hacia la sociedad, hacia la ciudadanía. En un país como México, por ejemplo, en el que hay también muy poca protección hacia el consumidor, pocas organizaciones independientes de consumidores, tener un organismo como la COFESE es clave y fundamental también para tener esta construcción incluso de ciudadanía, ¿no? No solamente es el tema de precios, sino, como decía Mariel, cómo vamos construyendo ciudadanía en el país, ¿no? Y cómo vamos construyendo una mejor democracia. Y tener estos organismos que, repito, parece que están ahí, que parece que cuestan muchísimo dinero, pero realmente hay que fijarse también en qué estamos logrando, ¿no? Cuando hablamos de investigaciones periodísticas, no solamente se quedan en titulares, pensemos que esas investigaciones periodísticas han logrado llevar a altos funcionarios, ¿no? A juicio. Entonces, creo que es importante también tener muy claro. Sí, hay un área de mejora, pero cómo han venido funcionando y qué logros han tenido estas instituciones y por qué son importantes para construir justamente esta ciudadanía. Muchas gracias, Puri, muchas gracias, Mariel. Pues sin duda no sería impensable pues un caso como la Casa Blanca de Peña Nieto o como la estafa maestra, sobre los cuales se basó la victoria electoral de este gobierno. Es muy raro que ellos mismos quieran derrumbarlo, o quizás es normal que los políticos no quieran que conozcamos sus trapos sucios. También es increíble que sea un golpe contra nuestro bolsillo, el bolsillo de los ciudadanos, del pueblo, el querer quitar organismos que ayudan a que no suban la tortilla, no suban las telecomunicaciones o las empresas no abusen. Veremos cómo evoluciona esto. Sin duda, creo que la propuesta de repensar estas instituciones para que sean más eficaces y que funcionen mejor y que tengan normamientos más transparentes es sin duda bienvenida, pero ojalá haya una reflexión por parte de los legisladores para mantener unos elementos básicos de cualquier democracia. Gracias por acompañarnos. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión. Aquí los esperamos cada domingo a las 7 de la noche.